Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Yale nos neguan, que no mono que Quetzal no lloro. Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy te voy a compartir una propuesta de trabajo para llevar a cabo el taller intensivo de formación continua para docentes. Estas comprenden del 3 de enero al 6 de enero, en las cuales estas sesiones serán trabajadas por los docentes en coordinación con sus respectivos directivos. Así que esta propuesta es para abordar las dos dimensiones que proponen las orientaciones generales para llevar a cabo este taller de formación continua. Así que si tú quieres saber algunas propuestas fuera de lo que se ha compartido en redes, tal vez, si tú quieres de alguna manera tener otra visión respecto a qué se puede hacer o cómo se puede trabajar este taller, pues quédate porque te voy a compartir información que te va a agregar muchísimo valor. Así que bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar inicio. Lo primero es ponerle un nombre a nuestra sesión de trabajo, como es costumbre en este espacio, en este programa, en nuestros videos, donde llevamos a cabo formaciones o tratamos algún tema general que sea del interés común de los docentes. Siempre ponemos un título a nuestras sesiones de trabajo. En este caso, maestros y maestras, nuestro taller se va a llamar Vacíe lo negativo. Vacíe lo negativo. Es necesario, maestros, que cuando nosotros nos presentemos a este taller, lleguemos con una visión positiva, una visión de vencedores, una visión de aprender, una visión de compartir, una visión de tener esta apertura para poder llevar a cabo las actividades que se van a proponer y dejar a un lado, vaciar todo lo negativo que hemos escuchado en redes sociales o la primera impresión que tuve respecto a que nos tenían o nos tienen que poner a trabajar en un periodo que pudiera considerarse vacacional. Todas esas emociones negativas, todas esas cargas emocionales negativas, dejarlas a un lado, maestros, para poder llevar a cabo este taller de una forma profesional, donde haya intercambio de experiencias exitosas, donde haya diálogo, donde podamos compartir tranquilamente, libremente con nuestros compañeros y llevarnos los mejores aprendizajes. Recuerden que tenemos una misión muy importante y es la de transformar nuestras prácticas pedagógicas en el aula para poder beneficiar a nuestros estudiantes y de esta manera generar un cambio en la sociedad. Así que hoy nuestra sesión se titula Vacíe lo negativo. Todo aquello que no está en nuestro control, lo hacemos a un lado. Todo aquello que no dependa de mí, lo hago a un lado. Todo aquello que genere en mí emociones negativas, lo hago a un lado. Y me concentro en servir, en aportar, en dialogar, en colaborar, en llevar a cabo los trabajos de forma profesional. Así que sin más, maestros y maestras, iniciamos nuestra sesión. El propósito general de este taller para docentes es el siguiente. A partir de los saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros inicien el proceso de codiseño. Aquí hay un primer elemento a tomar en cuenta. Uno de los propósitos es que iniciemos el proceso de codiseño. ¿Con base en qué? Pues en problematizar, reflexionar y dialogar acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos que ya están publicados. Entonces, aquí me debo concentrar básicamente en dar los primeros pasos para diseñar el programa analítico o también llamado codiseño. A partir de ir problematizando, reflexionando y dialogando con mi colectivo de profesores acerca de cuáles son los elementos centrales del plan de estudio 2022 y de los programas sintéticos. Estos insumos me servirán para poder fundamentar, para poder construir este programa analítico. Así que
Ese sería el propósito general del taller, a tomarlo en cuenta para que podamos direccionar nuestras acciones y podamos llevar a cabo este taller de forma muy positiva. Las dimensiones entonces que se van a trabajar en este taller son dos. La dimensión 1 es problematización de la práctica docente y también la problematización de los elementos del plan de estudio. Habrá que hacer una reflexión, habrá que dialogar con nuestros compañeros, habrá que hacer también una autoevaluación para poder saber en qué medida, en qué grado de conocimiento tengo apropiados los elementos o los ejes esenciales de ese plan de estudio y sobre todo reflexionar acerca de nuestra práctica docente. Y en la dimensión 2 vamos a empezar a dar ya los primeros pasos del diseño del programa analítico. Entonces, esta sesión que te voy a compartir, que tú la puedes de alguna manera distribuir en los 4 días que van a trabajar, te voy a proponer 2 opciones para que tú trabajes cada una de las dimensiones. Así que vamos a ver de qué trata o cómo podemos empezar con esta primera dimensión. En la dimensión 1 vamos a comenzar entonces, o al menos desde este espacio te propongo iniciar con la problematización de la práctica docente. Nosotros no podemos problematizar si no tenemos información, si no tenemos una valoración de nuestra práctica, de nuestro desempeño docente, de nuestra mediación en el aula. Entonces necesitamos insumos, necesitamos dialogar, necesitamos autoevaluarnos, coevaluarnos para poder tener información suficiente y de esta manera plantear, derivado de esa información, plantear un problema del contexto del colectivo de docentes. Para ello entonces te propongo utilizar esta rúbrica sintética socioformativa que evalúa las prácticas pedagógicas en docentes de educación básica. Esta rúbrica tiene como niveles de desempeño cuatro niveles de desempeño, que es receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Y en cada nivel de desempeño hay descriptores de logros que se fundamentan en los desempeños de los estudiantes. Es decir, yo oriento mis acciones docentes en el aula y como resultado obtengo estos descriptores de logro que ahorita vamos a ir analizando. El problema del contexto entonces en la cual se basa esta rúbrica es pues la de valorar las prácticas docentes en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento y en el marco también de la nueva escuela mexicana y sus orientaciones pedagógicas. Entonces, el único indicador, por eso es una rúbrica sintética, es el siguiente. En general, oriento las clases con mis estudiantes haciendo lo siguiente. Primer nivel de desempeño, maestros. Ojo aquí, este ejercicio puede ser a manera de autoevaluación o a manera de coevaluación. Incluso si tu directivo posee el instrumento, puede hacer una heteroevaluación. Pero lo que yo te puedo sugerir es que lo hagas de forma colaborativa, entre pares, para que junto con tus compañeros analicen el instrumento y vayan también valorando sus desempeños de acuerdo a como ustedes consideren que están desempeñándose en ese momento y en función de estos niveles de desempeño y descriptores de logro. Entonces, vamos a ver el primer nivel, que es receptivo. Cuando yo oriento las clases con mis estudiantes haciendo lo siguiente. Los estudiantes realizan actividades de aprendizaje con énfasis en el aprendizaje de contenidos, principalmente cognitivos. La metodología tiende a ser expositiva, aunque puede complementarse con trabajos escritos y exposiciones. ¿Dónde hemos visto esto? Probablemente en algún momento estuvimos o incluso estamos en ese nivel receptivo. Puede ser que mis clases las oriente de esta manera. Pero bueno, vamos a ver el segundo nivel. El segundo nivel es resolutivo. Los estudiantes realizan actividades en las cuales trabajan 3 tipos de contenidos: actitudes, habilidades y conceptos. Se articulan actividades expositivas con actividades participativas de los estudiantes como juegos, análisis de casos, trabajo en equipo, entre otros.
Se promueve que los estudiantes se motiven por el estudio con algunas actividades lúdicas. A veces se evalúa con rúbricas, listas de cotejo y escalas de estimación. A veces, ¿ok? Entonces, este nivel de desempeño da cuenta de un profesor que cumple, que se apega en buena medida a la normativa vigente, a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, a los retos de la sociedad del conocimiento. El nivel autónomo se dice que los estudiantes participan en el establecimiento de problemas y realizan proyectos de aplicación. Se trabaja esencialmente la evaluación formativa, buscando que el estudiante mejore los productos hasta lograr la excelencia, con apoyo de rúbricas y listas de cotejo. Aquí ya habla de que mis clases las oriento de tal forma que los estudiantes participan en el planteamiento de problemas y se resuelven de alguna manera con la aplicación de proyectos. Hay evaluación formativa, se utilizan también instrumentos de evaluación formativos. Es un nivel bastante bueno, por así llamarlo, en cuanto al desempeño de los profesores. Pero la aspiración es llegar al nivel estratégico. ¿Qué dice el nivel estratégico? Bueno, en este nivel las clases se orientan para que los estudiantes realicen actividades para resolver problemas del contexto, articulando saberes de varias disciplinas, áreas, con apoyo en el trabajo colaborativo. Los estudiantes aplican la creatividad y la innovación en el abordaje de los problemas, logrando impacto en el contexto. La evaluación es formativa durante todo el proceso. Este es el ideal, maestros, este es el descriptor del logro y el nivel de desempeño que mejor se apegan a los retos de la sociedad del conocimiento y a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, que están ahí plasmadas en el modelo curricular 2022. Así que este instrumento nos puede servir para ir identificando en qué nivel de desempeño se encuentra en estos momentos mi función como docente. Hay apartados donde podemos nosotros hacer una autoevaluación derivado de la identificación del nivel de desempeño en el que me encuentro. Puedo redactar qué logros identifico y qué acciones puedo yo seguir realizando para poder mejorar en mi desempeño. Entonces, es un instrumento muy sencillo, es del enfoque socioformativo y te lo comparto para que tú lo trabajes con tus profesores, con tus compañeros, que lo puedan hacer de manera colaborativa, que lo puedan hacer de forma honesta también, que puedan tener este análisis, esta reflexión acerca del desempeño que tienen en su práctica docente. De esta manera podemos iniciar con la problematización de la práctica docente. También podemos incluir, por supuesto, las preguntas que plantean, no es guía, sino las orientaciones de este taller. Esto es solo una propuesta, ¿ok? Entonces, una vez hecho esta evaluación, esta autoevaluación, esta coevaluación, bueno, ya tenemos elementos, ya tenemos información que nos va a permitir plantear un problema del contexto. Este es un ejemplo. Vamos a suponer que de manera colaborativa todos hicieron este ejercicio, dialogaron, reflexionaron. Entonces redactamos una necesidad y una meta en forma de pregunta. Esta necesidad sería, bueno, de acuerdo a los resultados obtenidos, derivado de la aplicación de la rúbrica socioformativa para valorar las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución, se identifica que el 60% de los profesores poseen un nivel receptivo en sus desempeños en el aula. Es decir, todavía se centran en impartir temas únicamente, en desarrollar contenidos, en evaluar de una manera no tan formativa y de que prácticamente sus clases son de tipo expositiva, de parte del profesor. Entonces hay un 60%, esta es una suposición. La meta en forma de pregunta sería, bueno, ¿qué acciones se pueden implementar en el colectivo para fortalecer el perfil profesional de los docentes de la institución y alcanzar el nivel estratégico en sus desempeños en el aula? Listo, ya tenemos nuestro problema del contexto. Este problema del contexto nos va a permitir construir algún tipo de evidencias o acuerdos
para poder fortalecer, para dar resolución a este problema del contexto, derivado de una reflexión, derivado de la aplicación de un instrumento, derivado del diálogo asertivo entre los profesores. Bueno, ya se identificó una problemática. Las evidencias que se sugieren para esta primera parte de la dimensión 1 son 3. Te propongo estas 3, puedes elegir una o puedes proponer alguna otra. Estas son solo ideas para que tú puedas ir orientando tu taller en estos 4 días. La primera evidencia que te sugiero es hacer un informe escrito, colaborativo, sobre la planeación de las acciones formativas del colectivo docente. Es un informe general, construido de forma colaborativa, con aportación de todos. Dado que todos identificaron esta problemática, pues se puede hacer un informe y tenerlo como insumo. Ese insumo, por supuesto, se debe materializar o se debe convertir en realidad a partir de implementar esas acciones formativas. También podemos hacer un organizador gráfico con los elementos que se van a trabajar en colegiado para fortalecer el perfil de los docentes. Podemos hacer un mapa mental, por ejemplo, en donde vamos a distribuir aquellos elementos que vamos a fortalecer para mejorar nuestra práctica docente. Puede incluir también por ahí acciones concretas, algunas fechas tal vez, o algunas estrategias que se van a realizar. La intención es hacer un organizador gráfico que pueda ser compartido en redes sociales de la institución, o que pueda ser impreso y que puedan todos tener acceso a ese organizador. También se puede hacer la planeación de un portafolio de evidencias. Este portafolio de evidencias debe contener estas acciones que van a fortalecer el perfil de los docentes. Esta es otra evidencia que te sugiero, se puede construir de forma colaborativa y que dará cuenta de estas acciones formativas que se planearon en este taller de forma consciente, colaborativa, de forma real, porque se obtuvo información derivada de la aplicación de un instrumento de evaluación formativo, y que considero sería suficiente para empezar, para dar ese primer paso y decir, bueno, antes de hacer esto del programa analítico, antes de profundizar en el programa sintético, debo ver cuál es mi nivel de desempeño respecto a la mediación docente que hago todos los días con mis estudiantes. Entonces, esta es la primera propuesta. Estamos en la dimensión 1, donde vamos a problematizar la práctica docente y también vamos a problematizar los elementos o los ejes esenciales del plan de estudios. Recordándote que los ejes esenciales, también derivado del análisis de este plan de estudios de la educación básica 2022, de este documento, podemos identificar de forma general estos ejes esenciales, empezando por los fundamentos, que son 3, la comunidad como núcleo de los procesos educativos, el aprendizaje como experiencia formativa, la evaluación de los aprendizajes, serían los fundamentos, y ahí nosotros tenemos que valorar de alguna manera si tenemos el conocimiento de estos fundamentos. Por otro lado, también identificar si tengo el conocimiento y la comprensión de la estructura curricular, hablando de los ejes articuladores del currículo, hablando de los campos formativos, hablando del programa sintético de estudios, hablando de las fases de aprendizaje, el programa analítico, todo esto en función del perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica. Entonces, estos son los ejes esenciales que yo en teoría debo conocer ya. De no ser así, es ahí donde yo empiezo a problematizar esta parte de esta dimensión número 1. Para ello, entonces, te propongo otro instrumento. Vamos a empezar a problematizar los elementos del plan de estudio. Pero no podemos problematizar si no sabemos en qué medida o hasta qué grado tengo conocimiento respecto al área que se va a estudiar, en este caso los elementos o los ejes esenciales del plan de estudio. Entonces te propongo ahora una lista de cotejo socioformativa para valorar el grado de conocimiento del plan de estudios 2022, básicamente de los ejes esenciales: el sector, la zona, el ciclo escolar y la fecha. Las instrucciones vamos a leer cuidadosamente y vamos a colocar una palomita en la casilla que corresponda, y vamos a identificar logros y sugerencias de cada indicador. Entonces tenemos por acá
que en los indicadores vamos a identificar y comprender. El primer indicador es identifica y comprende los fundamentos del plan de estudio. Entonces, si es autoevaluación o si es colaborativo, coevaluación, vamos a hacer el análisis de ese primer indicador. Si no tengo conocimiento de los fundamentos del plan de estudio, bueno, no lo presenta y empiezo a redactar. A pesar de que no presento ese indicador, ¿qué logros puedo ver en mi desempeño, en el conocimiento que tengo de este indicador y qué sugerencias me doy para poder presentar ese indicador? 2. Conoce y comprende los ejes articuladores del currículo de la educación básica 2022 y los vincula con su práctica docente. ¿Lo presenta o no lo presenta? Misma situación, redacto logros y redacto sugerencias. Es muy importante decirte que este instrumento aborda 2 verbos operativos, niveles taxonómicos 1 y 2. El nivel 1, que es el de conocimiento, y el nivel 2, que es el de comprensión. No se incluye el nivel 3, que es de aplicación del conocimiento, dado que todavía no se está implementando de forma, pues todavía no está en los tiempos de implementarse el modelo curricular 2022. Estamos en la fase de conocer y comprender este documento. Entonces, por ello se redactan estos verbos operativos, niveles taxonómicos 1 y 2. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes redactar. Es solo un ejemplo. Te vuelvo a repetir, esto es solo una propuesta para que tú digas, ok, se me ocurre que en lugar de hacer una lista de cotejo, puedo hacer otro instrumento, puedo hacer otra estrategia, pero ya me di una idea de cómo empezar a problematizar esta parte del plan de estudio 2022. Entonces, en este tercer indicador vamos a redactar: identifica y comprende los campos formativos de la estructura curricular del plan de estudios 2022. Vamos a suponer que sí lo presentamos, sí lo identifico y lo conozco, porque ya leí en algunas infografías o ya leí el documento oficial, entonces ya sé cuáles son esos campos formativos. Entonces yo identifico de ese indicador que sí presento, identifico que con base en la estrategia de aprendizaje entre pares, con mis compañeros, en algún momento tuvimos estos diálogos académicos, pues he logrado comprender el contenido de los campos formativos de este nuevo currículo 2022. Esos son los logros que identifico. Ahora, a pesar de que ya presento el indicador, debo darme sugerencias para poder seguir mejorando en el conocimiento y comprensión de este elemento. Entonces yo me doy como sugerencia planear e implementar proyectos comunitarios en donde se puedan vincular al menos 2 campos formativos. Ok, ya identifico y conozco los campos formativos. Bueno, voy a empezar a practicar implementando proyectos formativos en mi escuela con mis estudiantes, y voy a hacer lo posible porque este trabajo sea interdisciplinar y podamos incluir 1 o 2 campos formativos al menos para iniciar, para poder seguir profundizando en este concepto. Entonces, es un ejemplo de cómo puedes ir redactando. La redacción puede ser personal o se puede hacer en colaborativo si es una coevaluación. Después tenemos otro indicador: distingue los elementos esenciales del programa sintético del currículo de la educación básica. ¿Lo presenta o no lo presenta? ¿Qué logros y qué sugerencias? Identifica las fases de aprendizaje del plan de estudios 2022. Conoce la metodología para diseñar el programa analítico del plan de estudios. Aquí vamos a suponer que yo no conozco, no presento este indicador. Entonces, aún así, yo identifico logros. Conozco el concepto de programa analítico, trabajo en la comprensión del mismo y tengo la disposición de seguir profundizando en el tema. Eso es un logro. Entonces, en este tipo de instrumentos formativos, la intención es esa: identificar en primera instancia qué logros tengo, a pesar de no presentar el indicador. Por eso es formativo, pero a la vez dar sugerencias de mejora continua. Aquí no valoramos o no se juzga el que sepas o no sepas, sino se valora mi desempeño frente al indicador. Pero también hay esta apertura de dar sugerencias de mejora precisamente para llegar a la excelencia o para poder lograr el indicador.
Entonces la sugerencia aquí sería, bueno, hay que dar lectura al insumo, el diseño creativo en avance del contenido para el libro del docente, ya que ahí viene información valiosa respecto a la metodología para diseñar el programa analítico. Esto complementarlo con el intercambio de opiniones con otros docentes de mi academia o compañeros de trabajo, y así elaborar un organizador gráfico con los elementos esenciales del codiseño, y después, para fortalecer aún más el concepto, socializarlo con mis compañeros, así en plenaria o en un video o en un blog o en un organizador gráfico, en las redes sociales de la escuela o en el mismo taller o en otra reunión académica, de tal forma que el concepto quede identificado y comprendido. Otro indicador: conoce y comprende el perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica. ¿Lo presentan o no lo presentan? ¿Ok? Bueno, con este instrumento podemos nosotros identificar de alguna manera qué indicadores que corresponden al conocimiento del Plan de Estudios 2022 poseo y cuáles no. Y derivado de eso ya puedo empezar yo a problematizar de forma colaborativa. Con la información obtenida, así en colegiado, en colectivo, yo ya puedo redactar un problema del contexto identificado. Entonces puedo redactar la necesidad de acuerdo a los resultados obtenidos derivado de la aplicación de la lista de cotejo socioformativa para valorar el grado de conocimiento del Plan de Estudios 2022 de los docentes de esta institución. Se identifica que el 100% de los profesores conocen y comprenden al menos dos ejes esenciales de dicho documento. Esto es un ejemplo de cómo podemos redactar o podemos redactar el problema del contexto. Entonces yo aquí me enfoco en, bueno, del 100% de todos los docentes, de acuerdo a los resultados, conocen al menos dos ejes. Entonces ya me quedan menos por conocer. La pregunta entonces sería: ¿qué acciones formativas se pueden implementar en el colectivo para conocer y comprender de manera eficaz los ejes esenciales del Plan de Estudios 2022 en el marco del trabajo colaborativo? Esto es muy importante, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo mi problema del contexto, lo que me resta es tomar acuerdos o, como lo hacemos en este espacio, sugerirte evidencias que puedan ser socialmente construidas con tus profesores. Entonces, aquí lo que te sugiero son las mismas evidencias que le sugerí en la sesión 1 a los directivos, para sacarlos un poquito de su zona de confort. La primera evidencia que se sugiere, bueno, es hacer un glosario con los conceptos esenciales del Plan de Estudio 2022. Un glosario creativo, un glosario innovador, donde todos participen y que todos tengan acceso a ese glosario, que puede ser impreso o puede ser en digital. También podemos construir infografías de estos conceptos esenciales del Plan de Estudios 2022 de manera digital o impresas, y que todos tengamos acceso a ella y que podamos consultarlas cuantas veces sea necesario durante este proceso de aprender y de profundizar en el plan de estudios y sus programas. También podemos hacer organizadores gráficos con los elementos esenciales del plan de estudio, mapas mentales, diagramas, como pueden ser diagramas radiales, como pueden ser diagramas de causa y efecto, cuadros comparativos, en fin. El organizador gráfico de tu preferencia o de la preferencia de tu colectivo, y también puede ser digital o impreso para que todos tengamos acceso a esa información. Pero si queremos salir un poquito de lo común, podemos nosotros plantear estas dos evidencias. Es una de todas las que estoy planteando. Tú decidirás, o igual con estas ideas que te estoy planteando, a ti se te ocurra otra y también la puedas incluir. Podemos hacer un video tutorial donde se aborden los ejes esenciales del Plan de Estudios 2022 y podemos apalancarnos de alguien que sepa grabar. A lo mejor por ahí tenemos en el colectivo a alguien que tenga esa habilidad. Podemos editar esos videos y luego colgarlos en la página oficial de YouTube de la institución, o en la página de Facebook, o en el grupo de WhatsApp, subirlos a la nube y compartir el enlace. En fin, la cuestión es que todos participemos en la construcción de estos videos tutoriales y que cuando querramos consultar esa información, pues ya no veamos
a otros referentes de YouTube, sino que nosotros nos empecemos a convertir en esos referentes, porque a final de cuentas nosotros construimos, analizamos de forma colaborativa, contextualizamos los conceptos analizados. También podemos hacer un podcast utilizando algún tipo de aplicación que específicamente para trabajarlo. Ese podcast colaborativo donde se aborden los ejes esenciales de este plan de estudios 2022, que puede ser el puro audio o puede ser también el podcast en formato video, e igual compartirlo en redes sociales para que tengamos acceso a ello, para que compañeros de la zona también vean que somos proactivos, o que incluso con las redes sociales todo el país pueda ver nuestro trabajo y lo que se está haciendo en nuestra escuela y en nuestra zona escolar. Son las evidencias que te sugiero, tú determinarás si las aplicas o si no tienes evidencias, no pasa nada. Estas son orientaciones y derivado de esas orientaciones yo te propongo este planteamiento, este trabajo para que tú puedas tomar algunas ideas. Entonces, hasta aquí sería la dimensión número 1, donde se problematizó la práctica docente y se problematizó el conocimiento que tenemos acerca del plan de estudios 2022 y sus ejes esenciales. Para este taller entonces, así de forma general, yo necesito saber algunos conceptos claves para ir entrando a la dimensión número 2. Debo saber qué es el programa sintético y qué es el programa analítico, qué es el codiseño, cuáles son los pasos o momentos a seguir para elaborar ese codiseño. Debo tener a la mano el diagnóstico comunitario y derivado de ese diagnóstico comunitario o del instrumento de evaluación que utilicé para poder obtener información, cómo se puede problematizar la práctica docente, que ya hicimos el ejercicio, qué productos se sugiere deben presentar los maestros en el taller intensivo de formación continua. Entonces ya también te di ahí algunas propuestas de evidencias para que tú puedas trabajarlo. Entonces, de manera general, a estas alturas y en este momento del taller, ya deberíamos tener las respuestas a estas preguntas. Aquí ya puedes determinar tú que terminas la dimensión número 1 y que probablemente te llevaste 2 días trabajando con estas actividades. Entonces entraríamos ya a la dimensión 2, donde empezaríamos a trabajar con el programa analítico, los primeros pasos para hacer el codiseño. Para ello, yo te propongo que tengas bien definido qué es el programa sintético y qué es el programa analítico. Los programas sintéticos por fases ya se compartieron en el apartado de insumos. Aquí en mi página también, la página de Facebook, ya compartí el enlace donde están alojadas todos los programas sintéticos y sus avances. Todavía son documentos en construcción, pero podemos ya obtener información para poder trabajar nuestro programa analítico. El programa sintético, maestros, básicamente son los contenidos que propone la SEP. Estos contenidos culturalmente significativos, contenidos comunes, contenidos que le abonan a los rasgos del perfil de egreso. Son contenidos que sí o sí tenemos que trabajar porque son los que propone la SEP, la normativa. Estos contenidos son comunes y abordan ámbitos como el ámbito científico, literario, humanístico, artísticos, entre otros. Estos contenidos se van a convertir en objetos de conocimiento y en estos programas sintéticos nosotros vamos a encontrar el qué y cómo se deben enseñar en nuestras aulas, ¿ok? Entonces, ese es el programa sintético. Nuestro programa normal, el que nos da la SEP y que con ese debemos trabajar. Derivado de esto, como tal vez nunca en la historia de la educación, se nos da la oportunidad para ejercer nuestra autonomía curricular y profesional. Decir, bueno, aparte de estos contenidos que yo te propongo, yo como SEP te propongo, ustedes como colectivo propongan contenidos que tengan que ver con sus contextos, que resuelvan problemas de ese contexto a partir de la implementación de proyectos formativos y que de esta manera puedan ser vinculados también con este currículo vigente que es el programa sintético. Entonces, el programa analítico se convierte en una estrategia para la contextualización de nuestras prácticas docentes, para poder problematizar la realidad,
para poder resolver esos problemas del contexto a través de proyectos formativos. Y esta estrategia de contextualización del programa sintético se hace con base en diagnósticos comunitarios en 3 escenarios: el aula, la escuela y la comunidad como tal. Así que debemos tener en cuenta esta diferencia que hay entre estos 2 programas para entonces empezar a trabajar ya, dar los primeros pasos tal y como lo dice el propósito. Para ello, la SEP y las orientaciones, en el documento de orientaciones para el taller de docentes, nos proponen este pequeño diagrama, esta propuesta de programa analítico codiseño, que ahorita yo te voy a dar la propuesta que se construyó y con la que voy a trabajar con mi colectivo de profesores a partir de la revisión de estas orientaciones y de los insumos. Partimos entonces del programa sintético de estudio, apropiación y contextualización. De ahí nosotros podemos identificar que hay contenidos nacionales contextualizados. De ahí nosotros podemos identificar que hay contenidos nacionales contextualizados y que hay contenidos locales por escuela basados en el contexto. Aquí es donde vamos a hacer nuestro codiseño. Estos 2 programas, estos 2 tipos de contenidos convergen para poder dar a la luz a nuestro programa analítico, en donde debemos hacer una lectura del plano de lectura de la realidad. Está el segundo plano, que es el de la contextualización, y el plano del codiseño. Y un plano más que tal vez no nos dé tiempo, pero que ya hemos estado construyendo, que es el plano didáctico, es decir, las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente para dar respuesta a ese codiseño, para dar solución a ese problema del contexto identificado y que con la estrategia didáctica pertinente podamos nosotros abonarle a su resolución. Entonces, esto es básicamente el diagrama que se nos sugiere trabajar. Y bueno, yo te voy a proponer lo siguiente. Esto es un ejemplo de un codiseño con el que vamos a trabajar en la institución y que tiene los elementos que mencionan las orientaciones. Básicamente contiene los elementos del codiseño de acuerdo a las orientaciones que nos da la Secretaría de Educación. Entonces, este es un diagrama de V donde organizo la planeación de este codiseño. Vamos a empezar a leer este codiseño por la tercera columna, las actividades sugeridas para el codiseño. Lo primero que vamos a hacer es tener a la mano nuestro diagnóstico comunitario para hacer el análisis del contexto, volver a retomar aquellos problemas o aquellas barreras que se presentan para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Para poder hacer esto, maestros, tenemos que de alguna manera hacer la revisión de nuestro diagnóstico comunitario. Para efectos del ejercicio que te estoy compartiendo, yo te estoy proyectando parte del diagnóstico comunitario de mi institución. Esto es un breve análisis del contexto sociocultural de la institución. Yo trabajo en una institución que se encuentra en un medio rural, náhuatl hablante, y se presentan algunas situaciones que favorecen o que facilitan el aprendizaje, que ahí las puedes leer. Pero también se presentan aspectos que no facilitan el aprendizaje, o también podemos llamarlas barreras para el aprendizaje y la participación. Para efectos de este ejercicio, yo me voy a centrar en una de las barreras que se presentan aquí, que dice así: de acuerdo con entrevistas con padres de familia, existen malos hábitos alimenticios en las familias, hablando del consumo excesivo de bebidas azucaradas, alimentos procesados, harinas, entre otros. Esto es una barrera para el aprendizaje y la participación a largo plazo, porque sabemos que esta mala alimentación tiene sus consecuencias en los rendimientos académicos de los estudiantes. Entonces, tomamos esto de referencia porque ahorita te voy a plantear el problema del contexto derivado de ese análisis. 2. Análisis del mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos como grados y fases. Antes de hacer eso,
me voy al paso 3. Con base en el análisis del contexto, diagnóstico comunitario, se construyen y seleccionan las situaciones, problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Entonces nos vamos a la parte de en medio, a la segunda columna de esta V de Goodwin, en donde tengo aquí redactado mi problema del contexto de acuerdo al análisis de mi diagnóstico comunitario, específicamente en el apartado que habla de alimentación. Entonces yo redacto, con base en la información obtenida en los diálogos con líderes comunitarios y padres de familia y en el contexto de la actual pandemia, se plantea la pregunta: ¿cómo mejorar los hábitos alimenticios saludables en las familias de la comunidad? Ese es el problema del contexto. De aquí parte mi codiseño, de aquí parte mi programa analítico, de aquí parte mi contenido local. ¿Ok? Entonces, yo este problema del contexto lo voy a asociar con el campo formativo saberes y pensamiento científico. Pensando, te estoy hablando del nivel secundaria, pensando en que solamente voy a trabajar con un campo formativo. Esto puede ser a manera de práctica. Con el tiempo, yo debo buscar las estrategias para que puedan convivir distintos campos formativos en la resolución de problemas del contexto. Entonces, las asignaturas que corresponden a este campo formativo son biología, matemáticas, física y química, primero, segundo y tercer grado de secundaria. ¿Ok? Distribuidos de esa manera. Entonces, este campo formativo, con este campo formativo voy a hacer la búsqueda. De algunos contenidos que estén en el programa sintético que tengan que ver con esta problemática que hemos identificado en el diagnóstico comunitario. Para ello, entonces, vemos que en matemáticas hay un contenido que se llama funciones. Ese contenido tiene un proceso de desarrollo de aprendizaje llamado relaciona e interpreta relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación tabular gráfica y con diagramas. Este contenido y este proceso de desarrollo de aprendizaje tienen elementos que puedo yo utilizar para dar solución a ese problema del contexto. ¿Ok? Si te preguntas de dónde obtengo este contenido y este PDA, están en los programas sintéticos que ya se publicaron. Ahí es donde hay que hacer el análisis de estos elementos. ¿Ok? Bueno, en el mismo campo formativo se presenta también la biología. Hay un contenido que se llama la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Y hay un proceso de desarrollo de aprendizaje que corresponde a ese contenido que se llama formula su plan de vida orientado a la modificación de los hábitos personales que se relacionan con la obesidad y la diabetes. Incluye factores protectores y propone acciones para reducir factores de riesgo, incluyendo su entorno familiar y comunitario. Listo. Bueno, de ahí nos vamos a la física. Podríamos pensar que nada tiene que ver la física. Bueno, hay un contenido que se llama el pensamiento científico, una forma de plantear y solucionar problemas y su incidencia en la transformación de la sociedad. Su proceso de desarrollo de aprendizaje de este contenido establecido en el programa sintético, conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y su cotidianeidad. ¿Ok? Ahí tenemos. Pero en química, ¿qué pasa en química? Bueno, hay un contenido que se llama los alimentos como fuente de energía química, carbohidratos, proteínas y lípidos. El proceso de desarrollo de aprendizaje para química es reconoce los saberes de pueblos y culturas acerca de la diversidad de los alimentos y su importancia en el diseño de menús orientados a una dieta saludable acorde al contexto. ¿Ok? Ahí, maestros, ya tengo buena parte de mi codiseño, porque estoy vinculando un problema del contexto con un campo formativo que contiene asignaturas y a la vez las estoy vinculando con el currículo vigente, en este caso el programa sintético. ¿Ok? Bueno, una vez hecho esto, en colegiado, los docentes deberán reflexionar y diseñar la manera de abordar los problemas del contexto, ya sea por proyectos, aprendizaje por indagación STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicio, entre otras estrategias. Ojo con esto.
Estas estrategias son las que plantea la Secretaría de Educación Pública y las apunta o las dirige a determinados campos formativos. No es ley, es propuestas, es sugerencias. Si tú tienes otras estrategias, otras metodologías activas que puedan resolver problemas del contexto, adelante, siéntete en la libertad de poder utilizarlas. En nuestro caso, y en mi institución, nosotros utilizamos la estrategia de proyectos formativos. Entonces, de aquí nosotros vamos a realizar un proyecto formativo para dar solución a ese problema. Esa es la estrategia que vamos a elegir y vamos a hacer la planeación también de ese proyecto formativo desde los distintos campos formativos, con distintos contenidos, con distintos PDA correspondientes a los distintos campos formativos. Eso es lo que vamos a hacer, con lo que vamos a trabajar en nuestro taller. También vamos a redactar o asentar en el programa los nuevos contenidos, a trabajar de manera interdisciplinaria, incluir una justificación de su incorporación, así como una aproximación a los procesos de desarrollo y aprendizaje que se impulsarán. Aquí debemos ser lo más profesionales posibles y los más concretos posibles, porque tenemos la apertura para poder redactar nuevos contenidos, para redactar también sus procesos de desarrollo y aprendizaje que corresponden a ese contenido. Es decir, estamos creando nuestro programa analítico, nuestro propio programa, basado sí en el programa sintético, en los ejes esenciales del Plan de Estudios 2022, basados en un problema del contexto que obtuvimos a partir del análisis del diagnóstico comunitario, vinculándolo con los campos formativos, contenidos y PDAs. Después vamos a tomar, o para cerrar, vamos a tomar los primeros acuerdos para iniciar con el plano didáctico. Es decir, a ver, ¿qué estrategia vamos a utilizar? ¿Cuándo? ¿Con qué instrumentos? Fechas, recursos, materiales, la evaluación, etcétera, etcétera. Serán los primeros acuerdos para aterrizar en el plano didáctico y dar respuesta o solución a este problema del contexto identificado. ¿Ok? Entonces, maestros, yo te presento lo que serán los nuevos contenidos del ejemplo que te estoy dando. Entonces, en teoría, con mi colectivo, nosotros redactamos como nuevo contenido, a partir de la identificación de ese problema, vamos a como contenido, ejecuta proyectos para resolver problemas del contexto con colaboración ética y mejora continua. Ese es el nuevo contenido para dar solución a ese problema del contexto. Dentro de ese contenido hay tres elementos del proceso de desarrollo de aprendizaje. 1. Identifica problemas del contexto para emprender proyectos y mejorar su calidad de vida. 2. Propone soluciones sistémicas a los problemas a partir de la gestión del conocimiento y la aplicación de determinados saberes. Y 3. Diseña proyectos con creatividad e innovación considerando los retos del contexto. Ahí tenemos ya mi nuevo contenido y sus PDA. Así de sencillo, maestros, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a construir de forma colaborativa. Si no llegamos a este punto, no pasa nada. Pero con que tengamos claro de qué forma vamos a construir nuestro programa analítico, nuestro codiseño, que identificamos un problema del contexto, que identifiquemos los elementos del programa sintético, eso ya es ganancia. Entonces, tenemos que llegar hasta donde lleguemos, siempre en un marco de ser un profesional de la educación, de trabajar de manera colaborativa, de compartir, de dialogar de manera horizontal y asertiva, de tener la escucha activa, de vaciar todo lo negativo, acuérdate que esta sesión así se llama, y siempre tener esta visión propositiva y de que se pueden mejorar nuestras prácticas docentes. ¿Ok? Muy bien, maestros, pues con esto finalizamos esta sesión de trabajo correspondiente a los docentes, las cuales se pueden distribuir en 4 días. Como te puedes dar cuenta, yo básicamente dividí los 2 primeros días, trabajar con la dimensión 1, que es problematizar la práctica docente y los ejes esenciales del Plan de Estudios 2022, y las 2 sesiones sobrantes trabajamos o vamos a trabajar con la dimensión 2, que tiene que ver con hacer nuestro programa analítico o nuestro codiseño. De esta manera, maestros, de una manera concreta, sintética, fácil, con instrumentos, con información debidamente gestionada,
seguramente podrás tener más ideas para poder hacer muy sencillo este taller, pero a la vez que se construyan evidencias de gran valor y que todos tus compañeros se comprometan al trabajo que se viene en este 2023 ya, ¿ok? Entonces, maestros, yo me despido como siempre en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, mucho orgullo. Les digo, Tazosca Matimia, Nochipa, Ipan, Noyoltzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Si sientes que te agregó valor este video, comparte, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a la página, comparte para que más compañeros tengan acceso a esta información. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón. No puedo dejar pasar también la oportunidad para desearte un feliz cierre de año y un inicio excelente de año 2023, y que todo sea paz, amor y tranquilidad, y que todos podamos regresar con nuevas vibras a nuestros centros de trabajo. Me despido, maestros. Estamos aquí a la hora. Y Jaranas es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con